Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Eso te pasa por versión Gym Emocional. Como bien ya saben, si escucharon todos los otros episodios y además son súper fans de nosotros, ya saben que yo soy Lorena Niño Rivera. Yo soy Amílcar Valdés. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema requete chulo, que además a mí en lo personal me gusta mucho, que es valentía y atreverte a sentir. ¿Qué es la valentía? Muchas veces pensamos que la valentía es actuar sin miedo, ¿no? Y de hecho la valentía es una dosis correcta de miedo. Los griegos hablaban de esto de la virtud, ¿no? Andaban en la búsqueda de la virtud y decían que la virtud radicaba en el justo medio, ¿no? Exceso de valentía es ser temerario, falta de valentía es ser cobarde. El ejemplo es, hay un dragón que se roba a la princesa. Si el caballero es temerario, es, ¡manche, dragón me la pela! Se va a ir y el dragón se lo va a comer y el reino se queda sin princesa. Si si tiene exceso de miedo, lo que le va a pasar es que se va a encerrar en el castillo, jamás va a ir por el dragón y el reino se queda sin princesa. Si tiene la dosis justa de miedo y es valiente, va a decir, ok, es un dragón, no son enchiladas. Voy a tener un ejército, voy a llevar magos, voy a llevar una estrategia, arqueros, ballestas, y entonces las probabilidades de que el reino tenga princesa son mucho más altas con una dosis correcta de miedo. Ahora, ¿por qué es importante el miedo y por qué para nosotros es bien importante? Es decir, hay una campaña antimiedo en la vida. Si tú pones en Google miedo, seguramente van a salir cosas como 10 pasos para quitarte el miedo. El miedo es eso que está entre tú y tus sueños. El miedo es eso que te paraliza. Shalala, shalala, shalala. Porque claramente nos han enseñado que el miedo está mal. Pero como bien dice a mí, claramente el miedo tiene una función. Y la función del miedo principalmente, para mí son dos, pero una de las principales es el miedo nos cuida. Cuando tú cruzas la calle, como el ejemplo de la princesa, ¿no? Si no hubiera tenido miedo, pues hubiera valido madres, ¿no? Es importante sí estar notando que auténticamente muchas cosas nos dan miedo y que si yo no sintiera ese miedo, probablemente estaríamos muertos, ¿no? Cuando yo cruzo la calle, yo vuelto a ver que no venga un coche porque me da miedo que me atropellen, simple y sencillamente. Por lo tanto, sí es bien importante ver que el miedo es una emoción que nos cuida y sobre todo la parte que también es importante y que creo que cuesta un poquito más trabajo es el miedo nunca se va a ir. Porque algo que sucede es, con eso que les decía, que la gente piensa que el miedo te paraliza y que tendríamos que hacer las cosas con todo y miedo. Sin miedo. Lo que sucede un poco es que el miedo es una emoción que sí, no se siente bonita. Me duele la panza, me hagas vomitar, no me gusta, se siente feo. Pero ¿qué pasa? Que lo que hacemos es que como no nos han enseñado a sentirlo y dos, además nos dicen todo el tiempo que está mal sentirlo y que no sirve de nada, vamos a hacer una serie de cosas para dejar de sentirlo, como planear, cómo crear reglas, cómo crear seguridades, un montón de cosas, porque digo, claro, si yo hago esta serie de cosas, algún día se va a quitar el miedo y me quedo eternamente queriendo que se me quite el miedo. Y entonces ahí sí, nunca actúo porque estoy buscando cómo se me quite el miedo. Pero el problema no es el miedo en sí. El problema es lo que nosotros hacemos y que estamos así bien pinches fijados en que se me quite el miedo. Y entonces por eso no lo usamos a favor. Pero en realidad no es el miedo lo que nos paraliza. Y algo que es súper importante es las cosas que más nos gustan, más nos asustan. Si tienes una pareja que te gusta, pues mañana te encuentras otra, no pasa nada. Pero si tienes una pareja que te encanta, es más difícil de encontrar y te da más miedo. Si tienes un trabajo que te gusta y te despiden, mañana te encuentras otro. Pero si tienes un trabajo que te encanta, es más difícil de encontrar. Entonces, mientras más nos gusta algo, más emociones nos genera y entre esas emociones está el miedo. Y otra distinción importante es miedo y ansiedad son cosas distintas. Aunque a cierto nivel ligerito se parecen, el miedo no te paraliza. Un ataque de miedo puede estar en ataque de miedo y si tienes herramientas emocionales, ser funcional, pero no puede estar en ataque de ansiedad y ser funcional. Entonces, ansiedad es miedo a tocar otras emociones. Vayan a vernos a Evolución Terapéutica cómo hablamos de eso, porque aquí no hay de eso. Ahora, creo que algo que no, si bien desde el principio lo dijimos y esta versión de podcast es Gym Emocional, Gimnasio Emocional, claramente nuestro objetivo es pues entrenar tus emociones. Y la forma de entrenar tus emociones es sintiéndolas, porque las emociones están hechas para sentirlas. Y si bien durante los episodios previos estuvimos tocando ciertos puntos, en este episodio en particular, y por eso hablamos de la valentía, porque dado que las emociones están hechas para sentirlas,
nos da miedo sentir las emociones. Como ya les dije, porque no nos enseñan, porque no sabemos, porque asustan, porque es una cosa ahí cuando de verdad nunca hemos sentido. Es como, ¿qué onda? ¿Por qué siento esto? No sé qué, shala, ¿no? Y como nos da un montón de miedo, por eso necesitamos ser valientes para atrever a contactar con las sensaciones, a darnos permiso de ver qué estamos sintiendo, de darnos permiso. ¿Qué me pasa con esto que sucede en el mundo? Pero sí es bien importante, porque yo creo que ese es el punto más clave de tener una salud emocional y de que nuestros musculitos emocionales vayan creciendo más y más, es literalmente sentir. Y te va a tomar tiempo porque nadie nos enseña a sentir, ¿no? Entonces, como pues, si nunca has hecho un burpee, te va a costar un tiempo hacerlos. Lo mismo pasa con sentir y es incómodo, ¿no? Como yo creo que casi toda cosa que estás aprendiendo a hacer es incómoda porque pues te frustras, no puedes, bla, bla. Lo mismo te va a pasar con las emociones. Y recuerda que no hay emociones buenas ni malas. Cada emoción tiene su función. Y otra cosa que también es importante es tenemos esta idea de que podemos controlar las emociones, como si literalmente pudiéramos decidir cuándo sentirlas, cómo sentirlas, qué hacer con ellas. Eso es falso. Las emociones no se controlan. Y también creo que es algo que también nos dificulta un poco como el sentir y el aprender a sentir, es que la gente va a hacer todo. Bueno, la gente que no sabe sentir o que no les han enseñado o que no se han dado chance de aprender a sentir, van a hacer todo para que tú no te sientas mal. Entonces, por ejemplo, todos sus comentarios como de, no sé, cuando terminas con alguien es como, no, Ami, pero es para un... Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. O es llegar para... a alguien mejor. Llegar a alguien mejor es ese. O todo es para un bien. En toda la vida pasa para algo. Todo este tipo de comentarios que además como que te lo dicen y es como... Ah, Simón, no me sirve nada. O hay gente que literalmente solo te dice, no estés triste. Simón, güey, como si no hubiera pensado que la solución sería no estar triste. Todo eso tiene que ver con que si yo veo a alguien que amo, en general a cualquier persona, pero sobre todo a alguien que amo, triste, viviendo, no sé, dolor, no sé qué, a mí me van a pasar cosas con ver a esa persona así. Y entonces, por lo tanto, como si yo no estoy como lista y si yo no sé contactar con esas emociones, lo que le voy a decir a mí es como, no, yo no quiero que tú te sientas triste, porque si tú estás triste, yo un poco yo también siento feíto y entonces nadie quiere sentir feíto. Entonces tú no estés triste para que yo no esté triste. De verdad, el mundo va a hacer eso. Por eso también es bien importante en esta valentía a empezar a aprender a como un poco también a darte permiso y a poner el límite a las personas, decir, está bien que yo sienta y puedo con que sienta, te invitaría a que tú también sintieras, pero bueno, ya ese es otro tema. Si la otra ser humano no quiere aprender a sentir, pues pagará sus precios, pero también por eso es complicado y son cosas que van a suceder en la vida. Ahora, si anestesia es un lado, anestesia es el otro. Hay una campaña impresionante de depresión. Te sorprendería cuántos de tus locutores, influencers y personas que ves súper felices a cuadro en la vida son drogadictos, toman ansiolíticos, porque justo lo que hacen es estar anestesiando todo el tiempo su lado de dolor, de miedo, de tristeza. Y entonces si anestesia es un lado, anestesia es el otro. Y por eso hay una campaña de depresión impresionante. Y un tip muy importante: si tu atención está en correr, no estás sintiendo. ¿A qué nos referimos? Estás como, ok, estoy triste, voy a sentir mi tristeza para que ya se vaya. No estás sintiendo la tristeza, estás corriendo de ella. Y bueno, entonces el ejercicio de este episodio que les queremos dejar es: haz una acción valiente. Es decir, busca, reflexiona, piensa, como quieras hacerle, algo que la verdad no has estado haciendo porque te da miedo, porque como no, mejor lo hago. Formas de darnos cuenta que nos da miedo. Lo llevas posponiendo un montón, buscas cualquier pretexto para no hacerlo, dices como, no es tan importante, pero que sabes que en el fondo la verdad no lo haces porque te da miedo. Ok, vas a elegir una de esas cosas y la vas a hacer. ¿Okay? No se pongan en riesgo. Si quieren preguntarnos, escribirnos y preguntarnos como, oigan, está muy arriesgada, estamos listos para eso, porque eso es bien importante, pero es hacer algo que te dé miedo y hacerla con todo y miedo, no que se te quite, con todo y miedo. Ahora, una pequeña rutina y tips para ejercitar estos puntos. Dale su justa medida a las cosas. Las cosas no se hacen chiquitas, el que crece eres tú. Esta frase que de repente no decimos como, ya lo hice y no era tan difícil. No mames, te tardaste X tiempo en hacerlo. En ese tiempo lo que estuviste haciendo fue crecer, entrenar, bla, bla, y al final la acción seguía siendo igual de difícil, solo que tus herramientas eran superiores, ¿no? Pues tal vez si yo tengo una paciente que corrió un maratón, ¿no? Y ya su entrenamiento diario eran 10 kilómetros, que hay para quien eso es una carrera, ¿no? Yo no puedo correr ni uno, ¿no? Entonces, si empiezo a correr, voy a correr 1 kilómetro. ¿Se hizo fácil el kilómetro? No, yo me hice fuerte. Otra cosa bien bonita y que también es un tip súper importante es: reconócete que eres valiente muchas veces al día.
alguna vez tuvimos una alumna que nos decía, es que yo tengo miedo todo el día, todo el tiempo y todo me da miedo. Y le decíamos, ok, entonces asumimos que estás en tu cama sin trabajar, sin hacer nada. Y decía, pues no, pues me paro a trabajar y salgo y no sé qué. Ok, entonces si tienes tanto miedo y haces esas cosas, significa que estás siendo valiente. De verdad, dense este chance de decir, de ver en el día a día todas las cosas que te dan miedo y aún así los haces. Entonces reconócete por cuántas veces en el día y por todo el tiempo en el día que estás siendo valiente. Y obsérvate que todo el tiempo estás sintiendo. No necesitas así como, ok, voy a darme 3 minutos para sentir. Somos seres más emocionales que racionales, de hecho. Entonces, con que te observes tantito, todo el tiempo estás sintiendo algo. Entonces, date chance de entrenar eso. Y bueno, esto ha sido todo por este bonito episodio de Valentía y Atreverte a Sentir. Si de pronto te pierdes, escucha a todos los que ya llevamos, porque todos tienen un orden preestablecido y que tiene un sentido. Y no olvides, si nos quieres mandar preguntas, recomendarnos, darnos like, seguirnos, followarnos, compartirnos todo. Nos escuchamos la próxima. Bye. Y también si quieres como conocer esto más a profundidad, también puedes verlo en Storytel, están nuestras pláticas. Este audio está hecho en Output Podcast.